Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Nancy González Seada Casillas. A continuación desarrollaremos las teorías de la personalidad. La personalidad es un tema complejo que se direcciona al conocimiento del comportamiento humano, lo cual se puede definir por toda la información que como sujetos asimilamos desde el momento que llegamos a este mundo y se podría determinar como el conjunto de pensamientos y sentimientos ligados al comportamiento que persiste a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la personalidad se puede precisar como aquellos aspectos que distinguen a una persona de otra, actividad que desarrollaremos a continuación y que nos permitirá conocer las diferentes teorías que sustentan su estudio con sus representantes y características principales. Algunos objetivos a considerar serían reconocer los tipos de teorías que intervienen en el proceso evolutivo en los seres humanos, tema que nos permite estructurarnos apropiadamente dentro de nuestro proceso formativo como estudiantes de psicología. Identificar los principales representantes de cada teoría con sus aportes y postulados y detallar las características más relevantes de cada teoría. La primera perspectiva es la biológica. En este encontramos su autor, Kagan. Este autor hacía alusión al proceso evolutivo por el cual pasa una persona. Va transformando sus gustos, sus caracteres, su subjetividad y por supuesto su personalidad. Kagan sostiene que la influencia del ambiente familiar es muy grande, pero su estabilidad tiende a desaparecer de 2 o 3 años debido a la influencia de nuevas experiencias. Este autor manifiesta que las personas nacen con una herencia genética, unas predisposiciones en cuanto a la personalidad, y encuentran cuantos temperamentos básicos como son el tímido, el abierto, el optimista y el melancólico. Otro autor es Gray. El modelo de desarrollo de Gray formuló el concepto de introversión y extroversión como dimensión de susceptibilidad al castigo. A mayor introversión, mayor susceptibilidad al castigo. Y neuroticismo como la susceptibilidad a todo tipo de reforzamiento, tanto la recompensa como el castigo. Otro representante que encontramos acá es Einstein. La teoría de Einstein está basada en la psicología y la genética. Considera que nuestras diferencias de personalidad vienen de herencia. Estás principalmente interesado en lo que usualmente se le conoce como temperamento. La perspectiva cognitiva encontramos como principal exponente a Albert Bandura. Su teoría de la personalidad basada en los aspectos conductuales y cognitivos involucrados en el aprendizaje y en la adquisición de comportamientos. Tuvo gran impacto en las teorías de la personalidad y en la terapia psicológica. Encontramos a Bach. Su teoría de la personalidad explica la depresión como los pensamientos que tienen las personas que invaden sus mentes y estas a su vez forman el comportamiento como 3 categorías de pensamientos. Está el que hace referencia al de sí mismo, referencia al mundo y los que se refieren a futuro. Con esos pensamientos negativos se basa la depresión. Igualmente encontramos a Kelley, concepto que estructura la personalidad como un constructo, una construcción de experiencias que le permite interpretar al mundo a medida que va viviendo, con lo cual se da cuenta que es diferente y tiene características diferentes a otros individuos, con lo cual se puede experimentar y anticiparse ante sus sucesos. Encontramos a Michel. En la teoría señala variables personales del aprendizaje social cognitivo. Esto quiere decir que la conducta es delimitada por las situaciones en donde se desenvuelve la persona y estas situaciones hacen que las conductas sean diferentes, con lo cual se adquiere el carácter, la personalidad y esto los pone en práctica a lo largo de la existencia. Dentro de la perspectiva humanista se encuentra Wilders. Él creía que la personalidad se desarrolla o se establece según si se acerca o se aleja de sus metas o propósitos. La persona nace con una serie de capacidades y potenciales, las cuales puede cultivar y a través de la adquisición de destrezas, de habilidades, domina la tendencia y su realización de sueños y metas. Encontramos a Seligman. Su teoría de la indefensión aprendida se interesa por estudiar la depresión como la indefensión aprendida. Está condicionada al ser humano a comportarse sin defensa, sin querer cambiar las cosas o situaciones adversas. Encontramos a Maslow.
Basó su teoría en la necesidad de experiencias que tenían las personas. Las personas nacen con una motivación por la autorrealización. Ese deseo innato de lograr avanzar es lo que le da a la persona su carácter, su forma de ser, su personalidad. Maslow recogió esta idea y creó su ahora famosa jerarquía de necesidades. Igualmente, otro representante es Csikszentmihalyi. La teoría la basa en la personalidad, en las dimensiones que tiene una persona creativa. Señala que para describirla con una sola palabra sería complejidad. Dentro de la perspectiva del aprendizaje encontramos a Skinner, que basa el condicionamiento operante. El organismo está en proceso de operar siempre, está con ganas de hacer algo y si el ambiente se lo permite, esto será un reforzador. Es un estímulo que hace que vaya condicionando el comportamiento de las personas, con lo que va estructurando su personalidad. Encontramos igualmente a Stacks. Está la teoría de esta parte con lo dicho por Skinner. Se encuentra el conductismo operante, que las personas quieren estar en actividad constante y si ante los estímulos que le otorga la naturaleza puede dar una respuesta diferente, pues teniendo en cuenta la introspección. Encontramos igualmente a otros representantes como Dallard y Miller. La teoría maneja el concepto y el hábito. Es uno de los aspectos claves de la teoría estímulo-respuesta. El hábito es únicamente una estructura temporal y esta puede ser alternado como resultado de la experiencia. Hay una función, si él tiene en cuenta las funciones como son los deseos, las ganas, lo que motiva. Dentro de la perspectiva psicoanalítica encontramos a Freud. Su teoría se basa en tres estructuras. La primera, la denominada ello, que está enlazada con el inconsciente. La segunda, el yo, se encuentra en el consciente y el preconsciente y busca satisfacer los deseos del ello. Y por último está el super yo, que cumple con la base de la moralidad. Esta participa la sociedad como control de lo que está bien y lo que está mal. En este sentido se construye la personalidad. Encontramos igualmente a Ian, planteó en su teoría en dos componentes bien diferenciados. En el inconsciente de la persona decía que teníamos a la vez dos actitudes, los extrovertidos y por otra parte están los extrovertidos. Igualmente encontramos a Adler, la teoría en que las personas presentan fuerzas y caminan naturalmente a perfeccionarse social y personalmente, o sea, es una tendencia a un mejoramiento continuo según las metas que se pongan. Asimismo, dirige su mente y su conciencia al método de la compensación en el desarrollo de su personalidad para superar sus debilidades. Igualmente encontramos a Everson. Su teoría se fundamenta en la relación padre-hijo. Decía que pues como es el primer contacto con la sociedad, esta relación que tiene era predeterminante para el desarrollo de los hijos. Entre esta medida que los padres cubrieran sus necesidades tanto de afecto como de necesidades básicas para su desarrollo equilibrado. Encontramos igualmente a Johnny, donde indica que la teoría de la psicología de género tiene que ver o tratar la neurosis como se va desarrollando desde sus primeros años. En este sentido señala que hay un sentimiento de envidia del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Encontramos igualmente la perspectiva de los rasgos. Hopper, en su teoría, asume que la personalidad proviene del desarrollo integral de todos los rasgos y características con la que la persona o el ser humano nace y es un desarrollo que el individuo, a partir de esas, que parte de sus herencias biológicas y sociales se va desarrollando y va adquiriendo su personalidad. Kitao se refiere a las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a unas características. Y por último encontramos a Micrick y Costa. Según este modelo, los rasgos de personalidad pueden ser descritos en términos de 5 dimensiones básicas denominadas neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y conciencia. Como conclusiones podemos tener que hemos conocido y aprendido sobre los distintos aspectos que conforman la personalidad desde las distintas teorías.
Nos damos cuenta también sobre la originalidad del ser humano, su autenticidad, ya que cada quien posee diversos aspectos que van estructurando los procesos mentales, generando formas, pensamientos que permiten otorgar un significado a la vida desde diferentes perspectivas. Comprendemos también que al realizar la evaluación de personalidad del individuo no estaremos cualificándola, sino más bien estaríamos encontrando la conducta típica del sujeto y la manera como se comporta en distintas fases de su vida. Aquí planteamos igualmente lo que fueron las referencias bibliográficas. Muchas gracias.